John Malkovich. Muchas gracias por esta entrevista. Thank you very much for this interview. Diego, antes que nada me gustaría retomar un poco este tema de cómo te encuentras tú con César Chávez. Tengo entendido que te llega cuando sale la noticia de su muerte, pero ¿qué te atrae de este personaje? Porque seguramente eras muy joven cuando esto sucedió. Sí, no me tocó vivir, por lo menos el periodo del que la película habla, no me tocó vivirlo, pero sí, digamos que sí, en mi radar estaba este personaje. Quizá nunca entendí la relevancia, la pertinencia de su movimiento y lo que representa, ¿no? Yo sabía que había un líder de los campesinos que se llamaba César Chávez y que había hecho algo importante, pero hasta ahí. Recuerdo cuando murió las imágenes impresionantes de su funeral y los miles y miles de campesinos que caminaban por las calles de Bakersfield y Delano. Pero fue solo gracias a que nos empezamos a interesar en hacer una película que hablara sobre la experiencia de los mexicoamericanos. Fue así que empecé a conocer un poquito más a César, la complejidad de su historia y la importancia de su legado. Y que curiosamente nunca había sido llevada al cine. ¿Cómo te atreves? No tan curiosamente, la verdad es que tiene todo el sentido, o sea, no hay, hoy el cine no nos representa, hoy el cine, el cine que gasta millones de dólares no cuenta nuestras historias, ¿no? De los dos lados de la frontera, ¿no? Y la experiencia de esa comunidad es ignorada por muchos, ¿no? Muy poca gente se pregunta qué tiene que pasar para que la comida llegue a nuestra mesa, ¿no? El trabajo de quién está detrás. Antes ya habías también hablado con algunas minorías. ¿Esto influyó un poco para que también escogieras a César Chávez y hacer una película como director? Pues mira, el deseo vino de estar en Los Ángeles y de querer generar un proyecto desde ahí, pero poder seguir hablando de quién soy, de dónde vengo. Es inevitable no cuestionarse constantemente el fenómeno migratorio, la falta de esa reforma en Estados Unidos que le dé un estatus legal a esos más de 11 millones de trabajadores. Y pensando en esos temas es que de alguna manera la voz de César Chávez me pareció la indicada para comunicarme con una generación que hoy no lo conoce y que tiene que saber que esto es parte de su historia, que esto tuvo que pasar para que hoy la comunidad, no solo mexicoamericana, sino la comunidad latina en Estados Unidos, entiendan por qué están donde están, ¿no? Ahí sí hay mucho que hacer, pero también hay mucho que se ha hecho. Y para saber cómo afrontar el futuro, pues hay que tener claro de dónde vienes, ¿no? ¿Y cómo se da esta relación también con la familia? Seguramente hiciste una investigación muy profunda para poder hacer una filmación de este tipo. Pues sí, hice una investigación, por suerte es un movimiento que está muy bien documentado y es relativamente reciente, entonces hay muchas grabaciones, hay mucha película que ver. Se hicieron muchos documentales, se utilizaba de alguna forma la herramienta para informar también a los campesinos sobre sus derechos. Vi mucho material y leí mucho también, pero además hice muchas entrevistas. Muchos de ellos siguen aquí, están vivos, siguen luchando. Los que no tienen familia, tienen amigos, dejaron huella y pues sí, fui ahí recogiendo lo que me iba encontrando y tratando de reconstruir la historia. La familia de Chávez, ¿no? Incluso. Sí, Helen Chávez, la esposa de César, la viuda de César, fue quizá el vehículo para llegar lo más cerquita a la intimidad de César Chávez, ¿no? Ella fue la que nos contó detallitos, cositas que nos dejaron hacer y contar esta historia, porque está contada desde un ángulo muy íntimo, desde el ángulo familiar,
se trata sobre un padre y su relación con sus hijos, en específico con su primer hijo. Se trata de la relación de dos esposos, ¿no? De una pareja, marido y mujer, tratando de construir una mejor realidad para sus hijos y el sacrificio que eso significó. Ahí es cuando entra este dicho de hay una gran mujer detrás de un gran hombre. Pues es que este movimiento lo hicieron las familias completas. En el campo trabajaban los hijos, trabajaban obviamente las mujeres y los hombres en jornadas iguales, con el mismo nivel de exigencia, ¿no? Y este movimiento lo hicieron esas familias. ¿Y qué te decían ellos de que tú ibas a ser el director de esta película? Pues al principio estaban, digamos que tenían sus reservas, me imagino, porque pues sí, yo vengo de México, sí querían, y ya tenían un rato pensando en que era momento de contar la historia de su padre, pero sí, al principio, bueno, pues habrán pensado, este mexicano que va a venir a contar nuestra historia, si no la conoció, si no la ha vivido, si su familia no viene de aquí. Pero yo un poco los convencí de que justo esa distancia me iba a dar la objetividad necesaria para hacerlo. Y además, bueno, pues porque nadie de esa comunidad la había hecho antes, ¿no? Claro, y tal vez a lo mejor tenían hasta sus propias opciones, ¿no? ¿Las tenían? No, creo que no. Creo que más bien muchos proyectos intentaron levantarse y se cayeron en el camino. Obviamente tuvieron amistad con John Malkovich, con ya una historia trabajando juntos. Era inevitable que estuviera ahí, ¿no? How do you get involved in this project? Well, Diego and I have collaborated on several projects over the years. So the first one being a play here in 2009, El Buen Canario, and then we executive produced his first film, Abel, and then Diego produced an opera tour that I was doing here in the Mexican portion in Mexico City, in León, Guadalajara, and now Chavez, and my partners Russ Smith and Leanne Halfon love Diego and love his work and love to work with him, and we're very interested and enthusiastic to do a film about Cesar Chavez, and that's how we first got involved. And then Diego asked me to be in it, which I was happy to do, and it went from there. You have been directed Diego before, and now you have been directed by Diego. How did that happen? It happened just because I thought, for me, directing Diego, he's a terrific actor, and he's a super aware actor of everything else, not just what's in a scene. And it was a delight directing him, and a delight being directed by him. Which very few directors are. Very few directors don't know any. Very few directors know anything at all about acting, or about how to build a performance, about what to emphasize, what to de-emphasize. Almost none, maybe, I don't know, in my experience, maybe 5% of film directors have the slightest idea about how to build a performance with the actors. But Diego does know that, and he's very good with actors. And it's not really because he's an actor. It's because that's the way he is and how observant he is. But it doesn't hurt that he's an actor. I mean, it
adds something in terms of you know what you're asking someone to do, and you know how difficult it can be or how achievable it can be. But it was funny earlier today, Diego was telling me a story, he didn't say who the actor was. It was an actor during the film on the phone, I suppose talking to the real person in life, who said, no, that didn't happen that way. And Diego said to him, yeah, but we're not we're not recreating real life, we're making a movie. I would like you to do it this way. A director also has to be able to tell actors that. Diego is not going to miss something fantastic or ignore a very good contribution from an actor. But a director has to direct as well and say no, and say, I'd rather you not do that, and I'd rather it be like this, and I'd rather it be in this color rather than that color. But in one point, do you give him some advice how to do it? And maybe alguna vez también intercambiaron? We don't give advice, we discuss and observe things. I think we do have one talent or ability that we share, and it sounds an odd thing to say, but we can actually watch what we're watching. Not yesterday and not tomorrow, but right this second. Not the take before or the take after, but right in front of you, right this moment. And to me, to really be able to direct, really, and most especially to direct actors' performances, you have to have that ability, not to live in the future or the past, but to respond to the present, to respond to the stimuli you're given. Now that you have seen Cesar Chavez finally complete, are you satisfied with the movie? Yes. You know, I don't know what Diego would say, but satisfaction is a rare and difficult journey. I don't think most of us ever feel satisfied. We feel we did the best we could do. And I think about this film, I mentioned it earlier today, and it's not at all not to talk about Cesar Chavez, who was did a lot of great things in his life, but it's actually to talk about the film. We often haven't said in publicity that it's in fact a very good film, and it's very well directed. Every biopic, biographical picture, movie of an obviously real or historical figure, which Chavez was both, you have to limit your field of vision. And as Diego mentioned this morning, oddly enough, the company that had, I don't remember if they foreclosed on Chavez's family farm when he was little, or at any rate, took away the farm, took ownership of Chavez's farm, was actually the same company that he was in a legal battle with, not over his farm, but over other things, the day he died. And see, had I known that, which I don't think was in any of the versions I read. No. Had I known that, I would have definitely struggled mightily to find a way
to put that in, and perhaps without success. So there are things you have to leave out that could have been very beautiful and very interesting and compelling, but that's the nature of a biopic. But I think the interesting thing about this whole experience is, of course, Chavez, which was a life very much to educate oneself about and to celebrate. But also the film is very good. It has, I think, a spectacular performance from Michael Pena, and America Ferrara is excellent, Rosario is excellent. And it has some lovely performances, in no small part due to Diego, who cast it and directed. ¿Cómo los elegiste? Porque sí es un elenco muy especial. ¿Cómo fue esa selección del cast? Pues fue muy distinto el casting de César Chávez que todo mundo alrededor. Con él pasé un buen rato, varios meses viendo a todos los actores que tenían alguna conexión con Latinoamérica, pero con una regla: tenían que ser primera generación, tenían que haber nacido en Estados Unidos. Para mí eso es algo que no le puedes comunicar a alguien, decirle, bueno, actúa esto, eso se siente o no. Es tiene una complejidad interesante, porque nacen ya en un país que todo el tiempo te recuerda que no perteneces. Vas a la escuela y no te permiten hablar español, hay una necesidad de pertenecer, pero luego regresas a tu casa y todo es en español, y tu familia habla de un lugar que se quedó atrás, que es parte de tu historia, pero que tú no compartes, que tú no conoces, y se empieza a generar una distancia. Es como vivir en medio de dos mundos, ¿no? Y pues lo decía mucho Michael, él camina por Estados Unidos y es un mexicano, y camina en México y es un gringo, ¿no? Y dice, es una sensación rara, y para mí era bien importante que el actor que hiciera este personaje tuviera eso en la piel. Sus instintos ya son los correctos, ¿no? Su primera decisión siempre era la correcta. Y además yo quería ver a todos los que están actuando y los que no. Es un personaje muy complejo, pero no hay muchos personajes que representen a esta comunidad en el cine. No puedes usar el cine como una referencia porque te limitas mucho. Entonces vimos gente que hace radio, por ejemplo, gente que hace teatro por todo Estados Unidos. Hicimos un open call que básicamente pusimos por internet, pues grábate en tu casa y mándanos un video si tú crees que puedes hacer César Chávez. Recibimos muchísimo material y terminé convenciéndome de que Michael era el indicado. Después de 3 sesiones de trabajo fue muy generoso y le entró. Y con los demás fue distinto. Después, una vez que Michael estuvo, todo se empezó a armar, ¿no? Y tuve pues la fortuna de trabajar con un elenco maravilloso. También incluiste obviamente los personajes de la política de Estados Unidos, que incluso yo creo que hay algún momento en el que los puedes confundir. Hay momentos en la película que no estoy muy segura de si es la realidad o no. A eso me encanta, porque es justo lo que pretendemos, que contextualizarte constantemente y recordarte que esto pasó y que está inspirado en la vida de personajes que muchos de ellos siguen ahí luchando y demás, ¿no? Y conectarte con una realidad que tú crees que conocías, pero de repente verla desde este ángulo te permite enterarte de eso que ignorabas, ¿no? Que es de lo que se trata justo la película, de cómo esta comunidad salió del nicho donde vivía y se conectó
con Estados Unidos y después con el mundo. Lograste también recrear personajes de la política muy famosos que también quedaron muy bien hechos. Gracias. ¿Cómo fue eso? Pues con la fortuna de haber encontrado a Jack, por ejemplo, que hace a Bobby Kennedy, es muy interesante porque vi actores que se parecían y les pedía que hicieran el trabajo de aprenderse un speech y llegar y con una referencia real, y de repente Jack se dedica a hacer un show sobre Bobby Kennedy en Nueva York, de teatro. Bien armadísimo entonces. De hecho, sí, esa es su profesión, es esa, no es como que, bueno, un día hizo a Kennedy y ya, no, a eso se dedica, y lo tiene estudiadísimo, y se sabe qué pasó, y quién es quién, y a quién saludó, en qué orden, cómo, y fue una gran fortuna encontrarlo, ¿no? Fuimos pacientes, para llegar hasta él, y esa paciencia pagó. And about your character, he's a really bad guy. Don't you think? Well, I mean, it's not how I would behave or treat people who worked with me or for me, but he's a man, he's a kind of an amalgam of several people who we sort of put together in one character. But essentially, he's a man who feels like he was an immigrant. He made his own way by himself without help, and why should he help anybody else? And bad or not, there are many people who, well, let's say, if they don't feel that way, certainly understand that point of view. And that's a point of view we try to make clear and clean. In a very strange way, he also have a connection with all those people. Sure. Yeah. Not the connection he maybe should have had, but because oftentimes many people in the world, not just corporations or big businesses, but it's in really every field, I think. Why should I pay you what you're worth when I can pay you what you'll accept? Interesting question, and a question perhaps at the root of capitalism. But I'd rather pay people what they're worth. And if I make less, I'm not going to starve to death. In a way, would you think that there would be another Cesar Chavez, maybe in fields or in other areas nowadays? Well, I'm sure there probably are. There are certainly community organizers and activists. I mean, Rosario's super active in many social causes. I don't know if there'll be another leader like him. I don't think so in my lifetime, because the people are too fractured and maybe too inattentive. But it would be nice if there were. Diego, ¿tú crees que obviamente necesitamos a un César Chávez y en qué ámbito? Que lo necesitamos, sí. Es un líder muy peculiar.
el gran logro que tuvo es que convenció a la gente de que ellos eran capaces de traer el cambio. Ellos eran eso que estaban esperando. Se trataba de creerte capaz, ¿no? Y claro que sí, claro que sí. Yo creo que desde esa época, como comunidad, yo no puedo decir que yo pertenezco a una comunidad que esté tan bien organizada. Y en la organización encontraron su fuerza, en los números encontraron su fuerza. Y claro que necesitamos ese nivel de organización si queremos que algo pase, ¿no? Hoy, por ejemplo, la reforma migratoria, o la falta de esa convicción, la falta de esa presión social, tiene todavía 11 millones de trabajadores en un estatus legal. Claro que hace falta organizarnos, claro que hace falta generar presión, claro que hace falta que nuestra voz se escuche y pareciera que tenemos todas las herramientas, ¿no? Tenemos que el Twitter, el Facebook, el no sé qué, y sin embargo no logramos esa conexión real. Hay muchas cosas que no se pueden decir en 140 caracteres, no puede esa volverse nuestra comunicación. Se nos está olvidando conectar de veras, que tu historia me importe y que mi historia te importe, y solo así eventualmente nos daremos cuenta que somos parte de algo más grande. Pero también me gusta pensar que no tenemos que esperar a que llegue otro César Chávez para convencernos de eso. Y bueno, por lo menos por eso hice la película, para que aquellos que no saben de su historia se enteren que esto es parte de quienes somos. ¿Crees que ahora con la película haya gente que se inspire? Yo creo que sí, yo creo que sí. Lo vi pasar en Estados Unidos, hicimos muchas funciones en escuelas, en prepas y secundarias, donde hablábamos con la gente joven de cómo hay que empezar ya. O sea, no es una cosa que llega con la madurez y ya, bueno, después de saliendo de la universidad vemos si podemos hacer algo por el lugar en el que vivimos. No, se trata de tener una opinión para empezar y tener una curiosidad, y no perderla y alimentarla, y eso se puede empezar ya. Pues deberíamos empezar ya. Esta película llegó ya a la Casa Blanca, la vio Obama. ¿Tuviste alguna retroalimentación después de que...? No, hablamos antes, y platicamos de qué importante era la película, qué importancia tenía para él la historia de César Chávez, cómo había sido una inspiración, y cómo habló de la paradoja que significa el que la película la hayamos hecho en México, que se haya financiado casi en su totalidad en México. Decía, Hollywood le tiene miedo a esta historia, pero ya verás que cuando la gente la vaya a ver, empezarán a contar otras historias sobre nuestra comunidad. Y después vimos la película. ¿Y qué crees que suceda en México? No sé, yo ya mis expectativas las dejo siempre muy abajo para no decepcionarme, porque pues es una incógnita, ¿no? Salimos el 1 de mayo a las salas, vamos a estar en todo el país y nos enteraremos el 2 si la gente quiso verla o no, y eso no va a hacer que sea ni mejor ni peor película, ni una mejor o peor experiencia para mí. Por suerte, lo que yo me llevo es el viaje, el aprendizaje, las relaciones que hice en el camino, y ya, además ya la vio mi papá, o sea que ya... El público con eso tenemos, sí, ya la vio mi papá, si ya no la ve nadie más, no importa, aunque me encantaría que la vean, obviamente, porque además creo que eso, la película no los va a defraudar. O sea, es una película que cuando la gente va, sale hablando de ella, sale cuestionándose, preguntándose cosas, pero sobre todo emocionados, ¿no? Y yo creo que es lo menos que le puedes pedir a una película, que te entretenga y que te emocione. Es que tiene un ritmo muy padre, porque además de la cuestión política también es una cuestión familiar, entonces se mezclan estas relaciones, ¿no? Ya ven,
Sí, la tienen que ir a ver. Tienen que verla. ¿Qué crees que diría César Chávez ahora? Porque solamente Sí, el bien. 20%, ¿no? de los campesinos que están representados por un sindicato. ¿Qué pasaría? Pues yo creo que estaría haciendo un poco lo que hoy hace Arturo Rodríguez, lo que sigue haciendo Dolores Huerta. Estarían empujando porque hubiera una reforma migratoria, porque de esos 11 millones de trabajadores, 6 están en el campo, un poco más de 6. Entonces, pues estarían luchando, indignados, porque esta reforma no ha llegado, ¿no? John, the same question. What would you say that Cesar Chavez think about the situation now in the fields? No, I don't think he'd be very cheerful. As we've spoken of these past couple of days, especially of my generation, one had a tendency to think these battles were over, but they're never really over. And I think Chavez would not be too happy with what he saw. Would you say that this battle is going to be over one day? Boy, I hope so, but I don't think so. I don't think there's particularly the political will to solve it. And as long as you can get anybody, to do it for cheaper, there is a kind of mentality that for some reason you have to not earn 88 cents, you absolutely have to earn 93 cents. And if that means the people who work for you can't work in any decent kind of condition, that's too bad, because somebody else will, because they have to. Would you say that's the solution, to change our mind? Yeah, sure. I mean, Instead of a law? well, the law will be complicated, I think, and hopefully will get done. But also, it's more than anything a mind change. Well, why exploit another human being? What for? It's not good for you. And in my mind, it's not good for business. What's good for business is when people feel part of a special endeavor, when they believe their work is seen and appreciated and valued, and they are rewarded commensurate to that value. But say in Chavez's time, if a Mexican would do it for, God knows, $5 a day, less, a Filipino might do it for 30. A Honduran might do it for $1.50, who knows? But the point is, it's tough, back-breaking work, and maybe it should be paid better. Do you think that this movie, or maybe all the industry, can help people to change their minds and make a change, a real change? Well, I think what the great leaders in America, I can't speak to Mexico, but in America did, and the two greatest were certainly, to me, I think Martin Luther King and Chavez, is just hold a mirror, hold your mirror for you, make you gaze at your reflection, and make you ask questions,
about yourself and the way you treat others. And this is not political, it's not union, it's really about the person who you employ in your house, who raises your children, who takes care of your garden, who cooks in the restaurant the food you eat, who picks the food you eat, who washes the food you eat, who cleans your table, who does some really difficult jobs. How do you treat them? Is think globally but act locally. Because, you know, there are incredibly rich people who keep like kind of house slaves. And you just, well, okay, if you only made $5,000 a year, then maybe you could have some kind of understanding of that. But you have a house in Beverly Hills and you want your nanny to work sort of 18 hours a day with no days off. Okay. Well, this movie will inspire people. Thank you very much. Gracias. Finally, can we do an invitation for people who can come and see the movie, please? Sí. Hola, ¿cómo están? Ojalá vayan a ver la película. Se llama César Chávez. Se estrena el 1 de mayo en todas las salas de este país con el maravilloso John Malkovich. Una historia que vale la pena escuchar. Thank you very much. Gracias. ¿Nos ayudas a desconectar la